Ciudadanos de la gran potencia, no viajéis a España. Aquel día, en el preciso instante en que el boletín de última hora parpadeó en las pantallas, muchos españoles detuvieron instintivamente sus quehaceres. 490.000, una cifra tan desorbitada, tan alejada de la realidad, se mostraba discretamente en la esquina del televisor. En cuestión de pocos días, 490.000 reservas de vuelos hacia territorio español fueron canceladas simultáneamente. Era el resultado directo de una orden del gobierno de la gran potencia vecina, instando a sus ciudadanos a no viajar a España, y de la decisión de sus grandes aerolíneas de comenzar a ofrecer cancelaciones gratuitas. En circunstancias normales, no sería extraño que la ansiedad se propagara por toda España. Si los turistas de la gran potencia desaparecen, la economía española se tambalea. Esa era la convicción absoluta que tenía la otra parte. Sin embargo, el cambio de atmósfera que se produjo en España en ese momento fue exactamente lo contrario a lo que ellos habían imaginado. En las redes sociales, de manera silenciosa pero inquebrantable, comenzaron a desbordarse voces como estas. Sinceramente, siento un gran alivio. Por fin el barrio de Santa Cruz podrá respirar. ¿Sanciones? No, esto es una bendición. Nadie grita. Nadie hace ruido. Pero un suspiro de no hay mal que por bien no venga se extiende por toda la nación. ¿Por qué demonios ocurre esto? ¿Por qué la coacción de la gran potencia no surtió efecto? ¿Por qué España respondió no con ira, sino con una calma estoica y serena? La respuesta reside en un cansancio gigantesco que este país arrastraba desde hace mucho tiempo y en una profunda determinación que había permanecido oculta. Y nadie se había dado cuenta. Aquellas 490.000 cancelaciones fueron, en realidad, el comienzo de un giro histórico para que España escapara de su dependencia económica de la gran potencia. A partir de ahora, seréis testigos de la anatomía de esa corriente invisible. Cuando comprendáis por qué las sanciones que la gran potencia orquestó han hecho a España tan fuerte y, por el contrario, han terminado acorralando a quien las impuso, seguramente sentiréis como una emoción se mueve silenciosamente en lo profundo de vuestro pecho. España ya no volverá a aquella época de sumisión. Antes de que comience el relato principal, por favor, suscribíos al canal y dadle al botón de me gusta. De esta manera, los vídeos más adecuados para vosotros se mostrarán automáticamente en el futuro. Apoyadnos también con el Super Thanks. Además, he dejado enlaces a vídeos recomendados en la descripción, así que por favor, echadles un vistazo. Capítulo 1. El impacto silencioso. Esa noticia se expandió lentamente por toda España, como una roca gigante lanzada al mar en la quietud de la medianoche, generando ondas de choque. Cancelación masiva de vuelos desde la gran potencia. 490.000 billetes anulados. En el momento en que vi esa cifra en la pantalla de mi teléfono inteligente, contuve la respiración involuntariamente. El número 490.000 no es una simple estadística. Parecía la señal de que la relación misma entre España y la gran potencia se estaba sacudiendo violentamente. En la televisión, los presentadores repetían con voces rígidas que el golpe a la industria turística sería inevitable. Los expertos, frunciendo el ceño, hablaban con expresiones graves sobre si España podría responder al abandono de los turistas de la gran potencia. Era el patrón habitual de incitar a la crisis. Sin embargo, lo que fluía detrás de escena en las redes sociales eran voces españolas completamente diferentes. Sinceramente, estoy un poco aliviado. Por fin los vecinos podremos subir al autobús en las Ramblas de Barcelona. Si los parques nacionales de Canarias van a estar tranquilos, estoy agradecido. No era confusión ni ansiedad. Era alivio. Y, si se me permite decirlo, era una silenciosa empatía que decía, por fin. Esa extraña atmósfera era de un tipo que no se puede verbalizar inmediatamente. Pero cualquiera que haya vivido en un destino turístico durante años lo entendería. Los principales destinos turísticos de España han estado al límite durante los últimos años. En los autobuses del centro de Granada no se puede subir. En los parques naturales, la fauna es perseguida por los turistas. Las playas de Mallorca están asoladas por el aparcamiento ilegal y la basura. Las calles del casco antiguo de Toledo están tan abarrotadas que no te puedes mover.
los españoles damos la bienvenida al turismo. Sin embargo, nuestros corazones estaban desgastados por un turismo excesivo que destruía nuestra vida cotidiana. Originalmente, si salía una noticia sobre una autorestricción de viajes y cancelaciones masivas desde la gran potencia, la inquietud debería haberse extendido por toda España. Pero en la realidad, lo que se escapaba de los destinos turísticos eran suspiros silenciosos. Quizás podamos recuperar un poco de nuestra vida. Los comentaristas de televisión no intentaban escuchar esas voces. Pero en la línea de tiempo de los teléfonos móviles, el grito de la vida cotidiana estaba ciertamente allí. En contraste con esa serenidad del lado español, la reacción del lado de la gran potencia fue anormalmente emocional. Lo que impactó especialmente a la comunidad internacional fue una frase publicada en redes sociales por un funcionario del Consulado General de la gran potencia en España. Si seguís metiendo vuestras sucias cabezas donde no os llaman, os las cortaremos sin dudarlo. ¿Tenéis la determinación necesaria? Esa publicación fue eliminada de inmediato. Pero el hecho de que se borrara no significa que no ocurriera. Innumerables personas ya habían guardado capturas de pantalla, y ese insulto inquietante se había extendido por todo el mundo. Unas palabras demasiado radicales, impropias de un diplomático. Más que orgullo, era un texto del que rezumaba impaciencia. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la Gran Potencia reaccionó violentamente a las declaraciones sobre la soberanía y el asunto de Gibraltar, como metáfora del conflicto territorial, realizadas por el presidente del gobierno español, e instruyó la autorrestricción de viajes. Siguiendo esa orden, las 3 grandes aerolíneas comenzaron simultáneamente la cancelación gratuita de vuelos a España. Y en pocos días, se alcanzaron las 490.000 cancelaciones. Este flujo, se mire por donde se mire, es una sanción calculada. El objetivo de la gran potencia era uno solo. España se verá en problemas si los turistas de nuestro país dejan de ir. Por lo tanto, les obligaremos a retractarse de sus declaraciones sobre la soberanía. Eso es lo que debieron pensar. Pero el resultado fue completamente opuesto. Lejos de enfadarse, en España incluso se extendió el alivio. No eran voces parciales de una minoría. Los residentes de los destinos turísticos, los trabajadores del transporte, los comercios locales y las personas que sufrían día a día por el turismo expresaron por primera vez sus verdaderos sentimientos de una forma permitida. Y entonces me di cuenta. Cuanto más fuerte es la ira de la gran potencia, más inquietante emerge el silencio de España. Esto no es un simple problema turístico. Es el preludio de un cambio más profundo, más grande. ¿Por qué España estuvo tan tranquila? ¿Por qué no se enfadó? ¿No mostró ansiedad y simplemente aceptó el golpe con un así que es eso? La respuesta estaba oculta en una respuesta parlamentaria anterior a las 490.000 cancelaciones. Capítulo 2. El origen político y la ruptura. La raíz de esta situación anómala de las 490.000 cancelaciones se encontraba, en realidad, en otro lugar. Este fenómeno, que superficialmente parecía un problema turístico o económico, ocultaba tras de sí un acontecimiento lo suficientemente grande como para sacudir la estructura de las relaciones bilaterales. Fue el 7 de noviembre de 2025, en el Congreso de los Diputados. En medio de una comisión de presupuestos que avanzaba con monotonía, al ser preguntado sobre la situación de la soberanía y las tensiones fronterizas, el presidente del gobierno pronunció unas palabras que los gobiernos anteriores jamás habían dicho, sin dudarlo. Si la gran potencia implica el uso de la fuerza militar, creo que, se mire como se mire, podría convertirse en una situación de crisis para nuestra propia existencia. El aire inusual tembló ligeramente. Fueron solo unos segundos, pero muchos diputados comprendieron cuán grande era el significado de esas palabras. Situación de crisis para la existencia. Eso significa admitir que, aunque España no sea atacada directamente, si un aliado o un punto estratégico es atacado, España caerá en crisis. Es un reconocimiento extremadamente pesado. Los gobiernos anteriores, cuando se les preguntaba sobre estos temas sensibles, siempre escapaban diciendo, juzgaremos según la situación concreta e individual, por lo que no se puede decir de manera general, consideración hacia la gran potencia, política de evitar conflictos. Todos se daban cuenta de esa ambigüedad, pero nadie la cambiaba.
Sin embargo, el presidente rompió esa vieja costumbre en una sola frase. Desechó la ambigüedad. Dijo lo que tenía que decir. Y sin esconderse, sin enturbiar sus palabras, se enfrentó con la espalda recta. En ese instante, España había comenzado un gran cambio de rumbo. Los diputados de la oposición presionaron con pánico. ¿Quiere decir que enviará al ejército en caso de emergencia? Provocar a la gran potencia es un problema diplomático. Sin embargo, el presidente, sin cambiar su expresión, respondió tranquilamente. Simplemente he respondido en línea con el pensamiento convencional del gobierno. Esa forma de decirlo fue, por el contrario, pesada. Tengo determinación. No me escondo. Ya no hay vuelta atrás. Eso es lo que parecía estar diciendo. Esta respuesta parlamentaria se transmitió instantáneamente a la gran potencia. Esa misma noche, su Ministerio de Exteriores emitió un comunicado condenando a España con palabras feroces. Y al día siguiente, ocurre un evento aún más increíble. El insulto publicado en redes sociales por el funcionario del consulado en España: si metéis vuestras sucias cabezas, os las cortaremos. Estad preparados. Unas palabras demasiado radicales que nadie pensaría que provienen de un diplomático. Y esa exposición de ira con tal nivel de anomalía era también el reverso de cuánto temía y cuánta prisa tenía la gran potencia ante las declaraciones de España. La publicación fue borrada de inmediato, pero ya era tarde. Se había extendido no solo dentro de España, sino también a los medios de comunicación de Europa y Estados Unidos, convirtiéndose en una crítica internacional. Por otro lado, en ese momento, el gobierno de España estaba extrañamente calmado. La Moncloa no convocó reuniones de emergencia y el Ministerio de Asuntos Exteriores no reaccionó excesivamente. Más bien, entre los funcionarios del gobierno se alzaban voces diciendo: solo se ha dicho lo que se debía decir. Es un juicio normal. Aquí me di cuenta de una cosa. La respuesta del presidente no fue una simple declaración diplomática. Fue la señal que rompió la maldición que España había cargado durante años. España había tenido demasiada consideración con la gran potencia. Dependencia económica, dependencia turística, miedo a los riesgos geopolíticos. Todo eso ataba la política española. Pero ese día, el líder quitó esas cadenas. Por supuesto, la gran potencia no se iba a quedar callada. Orgullo, rechazo, disgusto, intimidación, nos presionaron con todos los medios. Y la carta de sanción que jugaron en medio de eso fue la autorrestricción de viajes y la cancelación de 490.000 billetes de avión. Es decir, el verdadero significado de las 490.000 cancelaciones estaba aquí. Esto no es un problema turístico. Esto tampoco es un problema económico. Esta era la carta que la gran potencia jugó pensando que podía amenazar a España. Y el objetivo detrás de eso era uno: obligar a retirar las declaraciones sobre la soberanía. Quieren silenciar las palabras del presidente. Quieren cambiar su actitud. Quieren hacernos volver a la estrategia de ambigüedad de siempre. Pero España permaneció en silencio. Este silencio fue el mayor error de cálculo para la gran potencia. ¿Por qué España no tembló? ¿Por qué no se enfadó ni se asustó, sino que simplemente permaneció impasible? Había una razón para ello. El sentimiento de los ciudadanos ya había cambiado. La estructura turística de España también había cambiado. Y en toda la sociedad española estaban haciendo un consenso silencioso de que la era de seguir teniendo consideraciones excesivas ha terminado. Es decir, las 490.000 cancelaciones son superficialmente un problema turístico, pero en realidad, fueron la primera prueba de que España se dirige hacia una nueva era. Esta es la verdadera identidad del primer acto de esta trama. El comienzo de las sanciones fue, en realidad, el comienzo del despertar de España. Y a partir de aquí, la gran potencia cae en un desarrollo que ni siquiera imaginaba. Capítulo 3. La estrategia fallida y la nueva realidad. En el tercer capítulo, describiré el verdadero objetivo de las 490.000 cancelaciones y por qué el interior de España no mostró rechazo ni confusión, sino que estuvo más bien calmado. El 14 de noviembre, el Ministerio de Exteriores de la Gran Potencia realizó un anuncio que podría calificarse de repentino.
Hizo un llamamiento fuerte a sus ciudadanos para que se abstuvieran de viajar a España. La razón esgrimida fue que el ambiente de intercambio humano se había deteriorado y los riesgos de seguridad habían aumentado. Sin embargo, la verdadera intención detrás de eso era evidente para cualquiera. Era una represalia contra las declaraciones del presidente español, una especie de sanción para presionar a España e intentar cambiar su actitud. Y siguiendo a esta autorrestricción de viajes, las tres grandes aerolíneas se movieron simultáneamente. La Aerolínea del Este, la del Sur y la Internacional de la Gran Potencia comenzaron casi al mismo tiempo la cancelación gratuita de billetes a España. No era una cancelación normal, reembolso total, sin condiciones. Era un juicio político descarado. La velocidad a partir de ahí fue tremenda. Primer día, el número de cancelaciones alcanzó las primeras decenas de miles. Segundo día, se infló a más del doble, y en las redes sociales los informes de cancelaciones se alineaban como una inundación. Tercer día, los números continuaron aumentando con un ímpetu completamente fuera de control. Y unos días después, finalmente se alcanzaron los 490.000. Al ver esta cifra, la Gran Potencia debió sentir una satisfacción interna. España tendrá problemas con esto. Si no hay turistas, las regiones españolas colapsarán. Por lo tanto, suavizarán su postura de línea dura sobre la soberanía. Pero esta lectura estaba devastadoramente equivocada. La reacción dentro de España estaba lejos de la palabra sanción. En los alrededores de los destinos turísticos, más bien comenzaron a aumentar las voces que recuperaban la calma. Sevilla, la congestión de este año en el Alcázar era realmente terrible. Si se vuelve un poco más tranquilo, estoy agradecido. Parques nacionales. Me dolía el corazón al ver a los animales siendo perseguidos. Si se protege el medio ambiente, puedo estar un poco tranquilo. Islas Baleares. El problema del aparcamiento ilegal y la basura era anormal. Es una oportunidad para poner orden. Estas voces no son simplemente una opinión minoritaria. El estrés turístico acumulado durante años había llegado a su límite y, finalmente, salió a la superficie como un sentimiento honesto. Por supuesto, no todos lo celebran. Para los hoteles, restaurantes y tiendas de souvenirs involucrados en el turismo, naturalmente hay voces de ansiedad. Pero esto es lo importante, esa ansiedad y alivio local no equivalían a un daño como nación. La lectura de la Gran Potencia era antigua. España depende de nosotros como pilar del turismo. Por lo tanto, si los turistas no van, España tendrá problemas. Esa era la historia hasta la década de 2010. La España de mediados de la década de 2020 ya había cambiado enormemente su estructura turística. Pero la Gran Potencia no conocía esa realidad. O mejor dicho, no quiso conocerla. Por eso jugaron la carta de la sanción de las 490.000 cancelaciones. Sin embargo, España no se movió en absoluto. Hay una escena simbólica. Un comentarista en un programa de noticias dijo, será un golpe para la industria turística española, ¿verdad? Pero el aire en el estudio era extrañamente indiferente. La expresión de los expertos tampoco mostraba urgencia. Y en los rótulos aparecían fríamente las palabras, hacia el alivio de la congestión en los destinos turísticos. No parecía la reacción de un país que está siendo sancionado. ¿Por qué? La respuesta es simple. España ya no tenía una estructura que se tambaleara solo por el número de viajeros de la Gran Potencia. Las sanciones se basaban en premisas de una era antigua. Sin embargo, la realidad de España ya había avanzado a la siguiente etapa. La explosión de turistas occidentales, el aumento del gasto por turista, el incremento de visitantes de larga estancia y la expansión del turismo rural, todo ello estaba transformando el turismo español de la cantidad a la calidad. Y en el centro de ese nuevo turismo no estaba la Gran Potencia. Es decir, la carta de sanción que jugaron apenas rozó a España. Una gran potencia donde la ira se enciende, y una España que la recibe en silencio. Esa brecha terminaría sacudiendo aún más las relaciones bilaterales. Pero esta sanción tenía una continuación. No era solo una carta diplomática. Era también el comienzo de una gran contracorriente que carcomía el interior de la propia Gran Potencia.
Y esa contracorriente rebotaría contra ellos de la forma más dolorosa. Capítulo 4. El tiro por la culata y la crisis interna. Mientras las 490.000 cancelaciones traían un silencioso alivio a España, detrás de escena, en un lugar completamente opuesto, el suelo comenzaba a temblar violentamente, el interior de la gran potencia. El gobierno de la gran potencia anunció la autorrestricción convencido de que España tendrá problemas y de que podrían aplicar presión a España. El hecho de que las 3 grandes aerolíneas comenzaran las cancelaciones gratuitas al unísono también era parte de esa presión. Pero esta política creó una chispa inesperada dentro de su propio país. En sus redes sociales, inmediatamente comenzaron a desbordarse voces de ira. Dejadnos viajar independientemente de la política. Trabajo todos los días y por fin tengo vacaciones. ¿Por qué el gobierno tiene que decidir mi destino? España es segura. ¿Qué tiene de peligroso? ¿No es esto una restricción hacia los propios ciudadanos? Esas voces no eran pocas. Al contrario, se extendieron una tras otra. Las redes sociales de la gran potencia siempre están bajo censura. Es normal que las palabras críticas sean eliminadas. Aún así, se escribían una tras otra, y aunque se borraran, otras cuentas volvían a publicar. El ímpetu del rechazo era tan fuerte que el discurso no se podía controlar. ¿Por qué el rechazo fue tan fuerte? La razón era simple. La propia gente de la gran potencia sentía el atractivo de viajar a España. La gastronomía española, el patrimonio histórico, la moda, la naturaleza, las calles seguras y el servicio cortés, independientemente de la política, España seguía siendo un destino popular para ellos. Si se les prohíbe ir repentinamente diciendo no vayáis, naturalmente esa ira se dirige hacia el gobierno que emitió la política. Y esta ira se amplificó aún más con unas imágenes impactantes. En el aeropuerto de su capital, en los mostradores de los vuelos hacia España, se habían formado 2 largas filas. Los pasajeros que hacían cola allí tenían sus billetes en la mano como si la autorrestricción del gobierno no existiera. Cuando un reportero les entrevistó, respondieron al unísono. Ya había reservado y no tengo motivos para renunciar a ir. España es segura. No entiendo por qué el gobierno dice que es peligroso. Quiero que permitan al menos la libertad de viajar. Estas imágenes se difundieron nuevamente en un abrir y cerrar de ojos por las redes sociales, saltando al primer puesto de las tendencias. El gobierno de la gran potencia comenzó a restringir apresuradamente las palabras de búsqueda, pero no pudo detenerlo por completo. La sanción no se clavó en España, sino en sus propios ciudadanos. La punta de lanza se dirigió certeramente hacia su propio gobierno. Además, con una sincronización pésima, la publicación abusiva del funcionario del consulado en España se convirtió en un problema también dentro de la gran potencia. Os cortaremos esa sucia cabeza. Esas palabras, demasiado radicales, recibieron críticas no solo desde el extranjero, sino también desde el interior de su país. No parecen palabras de un diplomático. Con expresiones así, las relaciones internacionales no pueden mejorar. Están rebajando la dignidad del país. Recibir críticas de la comunidad internacional y rechazo de sus propios ciudadanos, mientras el gobierno español lo ignora con calma y los residentes de los destinos turísticos están más bien en un ambiente de bienvenida silenciosa. Para el gobierno de la gran potencia, este era un desarrollo que no habían previsto. Y la situación comienza a moverse hacia una dirección un grado más compleja. La ira interna no se detuvo en la simple insatisfacción por el viaje. La gente comenzó a dirigir gradualmente su descontento hacia el propio control del gobierno. Esto no es una sanción a España, es una sanción a los ciudadanos. Es extraño que ni siquiera podamos viajar libremente. ¿Están ocultando algo? Al extenderse esta desconfianza, la situación que el gobierno de la gran potencia más temía se hizo realidad. Que la política exterior conduzca al descontento interno es la situación que un Estado autoritario más desea evitar. Por eso, el gobierno comenzó gradualmente a bajar el tono, a suprimir los movimientos de anuncios y a enturbiar la explicación de la autorrestricción de viajes. Pero ya no se podía detener. Incluso después del anuncio, hubo días en que las colas no cesaron. Comentarios de ira brotaban uno tras otro aunque las publicaciones críticas fueran borradas.
Las agencias de viaje se vieron inundadas de consultas diciendo quiero ir a España a toda costa. La cifra de las 490.000 cancelaciones terminó generando una onda gigantesca dentro de la propia gran potencia. Y este efecto rebote trajo a España una revelación. La gran potencia estaba temblando tanto que la palabra sanción sonaba vacía. Pero España no tembló. Más bien, se empezó a vislumbrar una dirección de calma. Era una realidad que la gran potencia no quería ver. Pero para España, era una nueva corriente que ciertamente existía. Capítulo 5. La independencia psicológica y el cambio estructural. Incluso ante la impactante cifra de 490.000 cancelaciones, el aire que se extendía dentro de España era extrañamente tranquilo. No se veía ni ira ni pesimismo. Más bien destacaba el alivio y la frialdad. La razón es que el antiguo sentido común de que el turismo español no se sostiene sin la gran potencia ya se había derrumbado. El lado de la gran potencia pensaba que la misma estrategia de antaño funcionaría. Que si detenían a los turistas, España tendría problemas económicos. Pero eso era una sensación completamente del pasado. ¿Recordáis la época de las compras explosivas? Aquellos tiempos en que los turistas de la gran potencia hacían cola en las tiendas de lujo de la Milla de Oro de Madrid o el Paseo de Gracia, cargando bolsas masivamente, y los autobuses grandes paraban uno tras otro. Sin embargo, la situación actual es totalmente diferente. El cambio avanzaba silenciosamente, pero con certeza. Primero, el mercado online dentro de la gran potencia se expandió explosivamente, y los productos españoles se pueden comprar con un solo teléfono inteligente. Ya no hace falta venir a España para conseguir aceite de oliva premium, moda o cosméticos, se pueden obtener casi al mismo precio. Segundo, el cambio en el estilo de viaje. Según datos de 2024, alrededor del 90% de los turistas de la gran potencia eran viajeros individuales. Es decir, el estilo de compras explosivas en autobuses grupales había dado paso a un estilo de turismo silencioso en grupos pequeños. Por supuesto, el viaje individual no es malo. Pero ya no se ve ese consumo explosivo de gastar miles de euros de una vez como hace 10 años. La gran potencia esperaba con la premisa de que si no vamos nosotros, España tendrá problemas. Pero la industria turística española ya había comenzado a avanzar a la siguiente etapa hacía tiempo. Y había otro factor importante en este cambio, el aumento repentino de turistas occidentales. Tras la pandemia, los visitantes occidentales a España aumentaron entre un 40 y un 50% en comparación con antes. Y lo que es más, su gasto por persona es aproximadamente entre 1,5 y 2 veces mayor que el del turista de la gran potencia. Los occidentales realizan estancias largas, viajan a las regiones, gastan dinero en experiencias culturales y el consumo durante su estancia es abrumadoramente alto. Y disfrutan del turismo manteniendo el orden sin hacer ruido. Por eso, para los destinos turísticos, son el socio ideal, poca carga y grandes beneficios. Además, el turismo de lujo para clases adineradas seguía creciendo. Paradores en regiones rurales, hoteles boutique en edificios históricos, los ricos de todo el mundo vienen buscando el lujo silencioso de España. Es decir, España estaba cambiando enormemente la calidad de su turismo. De la cantidad a la calidad. De las compras explosivas a la estancia experiencial. Del grupo al individuo. De la ciudad a la región. Habíamos entrado en una fase de madurez turística. Por lo tanto, aunque el número de turistas de la gran potencia disminuyera, el daño para España no era tan grande como antaño. Más bien, redujo la carga de los destinos turísticos y creó tiempo para cambiar hacia un turismo de mayor valor. Pero el gobierno de la gran potencia no pudo leer esa corriente. En sus cabezas todavía quedaba la España de hace 10 años. Si detenemos a los turistas, tendrán problemas. Esa presunción les hizo jugar la carta de la sanción. Sin embargo, esa carta no se clavó en España y terminó en un golpe al aire. Las acciones de la gran potencia no comprendían el cambio de los tiempos. Fue una sanción que no tuvo efecto para España, pero al mismo tiempo, fue el comienzo del error de cálculo para ellos. Capítulo 6. El despertar de una nación. Como hemos visto hasta ahora, el error de lectura de la gran potencia ya había comenzado.
pero lo verdaderamente temible viene ahora. Lo que describiré a continuación es el hecho de que no solo la estructura turística, sino también la política, la economía y la diplomacia de España ya estaban experimentando un cambio silencioso. Es decir, cuando la gran potencia intentó sacudir a España con las 490.000 cancelaciones, España ya había comenzado a construir unos cimientos inamovibles. Mientras la cifra de cancelaciones se extendía por el mundo, la política española estaba envuelta en un aire completamente diferente al de antes. La gran potencia gritaba, el diplomático lanzaba insultos, las redes sociales se agitaban y los medios hacían ruido. En medio de todo eso, el gobierno español estaba sorprendentemente calmado. Especialmente, aquella primera chispa, la respuesta del presidente, puede convertirse en una situación de crisis para nuestra existencia. Esa sola frase, que afirmaba la defensa de la soberanía, normalmente habría provocado que el gobierno español se apresurara a apagar el fuego para no irritar al gigante. Pero esta vez fue diferente. El presidente excluyó deliberadamente la ambigüedad y habló con dignidad en el Congreso. Esas palabras estaban llenas de la determinación de evitar mentiras y mirar la realidad a la cara. Y después de que el gobierno de la gran potencia reaccionara violentamente y aquel diplomático escribiera que cortaría las sucias cabezas, el gobierno español no retrocedió ni un paso. ¿Por qué? La respuesta es que España ya estaba en medio de la desconexión de la dependencia. Durante años, España tuvo una alta dependencia de la gran potencia en turismo, comercio y cadenas de suministro. Especialmente en el campo de equipos de telecomunicaciones y tecnología, existía una situación peligrosa. Si hacíamos enfadar al gigante, la economía podría tambalearse. Por eso, los gobiernos anteriores siguieron escapando con respuestas ambiguas. Pero el mundo ha cambiado. El conflicto entre Occidente y la gran potencia se ha intensificado, y las cadenas de suministro de semiconductores, tierras raras, productos farmacéuticos y equipos de comunicación se están reconstruyendo en todo el mundo. Los países se apresuran a salir de la dependencia. España también se sumó a esa corriente, e incluso comenzó a liderarla en Europa. El gobierno diversificó los suministros críticos, fortaleció la producción nacional y aprobó leyes de seguridad económica, instando a las empresas a trasladar la producción a otras regiones. Es decir, en el momento en que se anunció esta sanción, España ya estaba transicionando silenciosamente hacia ser un país que no depende. Por eso, cuando la gran potencia presentó las 490.000 cancelaciones, España no se inmutó. Más bien, dentro del gobierno se decía, es el momento de que España demuestre su determinación. Deberíamos usar las sanciones como excusa para acelerar la desconexión. Es una oportunidad para profundizar la cooperación con países que comparten nuestros valores. En la España de antes, esto habría sido impensable. Y, de hecho, España estaba fortaleciendo rápidamente la cooperación con sus aliados. En el ámbito de defensa, aumentaron los entrenamientos conjuntos con la OTAN y se avanza en el desarrollo de sistemas de combate de próxima generación. En el ámbito económico, la cooperación tecnológica y las alianzas industriales con América y Europa se aceleraron. Además, en el escenario diplomático, la voz de España se estaba volviendo gradualmente más fuerte. Por eso, ni el presidente ni los ministros retrocedieron ni un paso ante las sanciones. Y el pueblo español también miraba en la misma dirección. En las redes sociales se producía un cambio claro. España ya no necesita mirar la cara de la gran potencia para actuar. Debemos priorizar la seguridad y los intereses de nuestro propio país. Si seguimos siendo ambiguos, no avanzaremos nada. Antes, las opiniones mayoritarias eran de oportunismo o de evitar conflictos, pero ahora estaban cambiando a voces que decían que, como Estado soberano, debemos hacer las afirmaciones que son obvias. Gobierno y ciudadanos comenzaban a caminar en la misma dirección. Esta unidad es precisamente la razón por la que esta sanción apenas causó daño a España. El oponente al que la gran potencia intentó sacudir con sanciones ya no era la España del pasado. Y como resultado de las sanciones, España avanzará aún más. Autosuficiencia, desconexión, alianza con valores compartidos. Estos tres factores se aceleraron simultáneamente. Las 490.000 cancelaciones no son una sanción.
fueron el detonante para que España se convirtiera en un país que se sostiene sobre sus propios pies. Conclusión: el juicio de la historia. La gran potencia intentó usar el miedo como arma. Pero España usó el silencio y la independencia como escudo y espada. En el mundo diplomático, a veces un país que calla es más fuerte que un país que grita. Esta vez, el mundo fue testigo de esa realidad. Esta sanción no fue una dificultad para España, sino una oportunidad. Los ciudadanos se dieron cuenta, la política se movió, las empresas cambiaron su postura y toda la sociedad se volvió silenciosa pero certeramente hacia una nueva dirección. Y esto es lo más importante: España no está cortando relaciones, simplemente se ha convertido en un país que puede vivir sin depender. Esa diferencia es decisiva. Cortar relaciones es fácil. Pero reducir la dependencia y ser autónomo requiere una inmensa decisión y esfuerzo. España eligió eso. Y esa elección se manifestará sin duda como un gran cambio en los próximos 10 o 20 años. El turismo hacia la calidad. La tecnología hacia la producción nacional. La seguridad hacia el fortalecimiento. La diplomacia hacia la claridad. La economía hacia la multipolaridad. La España del futuro no será solo una potencia económica, sino que reconstruirá su presencia como una nación eje en Europa y el Mediterráneo en la que se puede confiar. Y quiero transmitir una última cosa a los espectadores. Las 490.000 cancelaciones no fueron una sanción. Fueron la señal del despertar para España. Un golpe lanzado con la intención de sacudirnos, por el contrario, hizo a España silenciosamente más fuerte. No gritando, no incitando, no buscando el conflicto, sino simplemente volviendo a ser el país que debe ser, con calma y serenidad. Esa figura fue más silenciosa y más fuerte que nadie. Y el mundo ciertamente vio ese cambio. España ya no vuelve al pasado. Hemos comenzado a caminar una nueva era, no como un país que sufrió sanciones, sino como un país que se hizo fuerte utilizándolas. 490.000 cancelaciones. Un solo número cambió el futuro de España. No fue un símbolo de ansiedad, sino una señal silenciosa de que una nueva era había comenzado. No hace falta gritar alto. No hace falta enfadarse. No hace falta odiar a nadie. Simplemente, España se dio cuenta. Se dio cuenta de que la era de dejar el futuro a merced del humor de otros países ha terminado. Y España, hoy también, está dando un paso firme y silencioso. ¿Qué os ha parecido el video de hoy? Por favor, dejad vuestras valiosas opiniones e impresiones en los comentarios. No olvidéis suscribiros al canal y darle al botón de me gusta. Apoyadnos